está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. En las tinieblas. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas me sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree.
Señor, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo y te pedimos y queremos dedicarte, Señor, este culto para ti. Te pedimos que cada hermano, cada hermana que esté aquí presente, pero también aquellos que nos están oyendo, Señor, nos están viendo por el programa, te pedimos que tú los bendigas, que los fortalezcas y que en este tiempo, a través de tu Espíritu Santo, tú puedas ministrar sus vidas y sus corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Quiero compartir con ustedes Lucas capítulo 18, versículo 27, lo que dice la palabra de Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo vuelvo a repetir, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿No le ha pasado que hemos escuchado muchas veces decir esto es imposible? O tal vez muchas veces nos hemos encontrado nosotros diciendo esto es imposible, no lo voy a poder hacer. Y esa incapacidad humana para enfrentarnos con una realidad que muchas veces nos supera. Pero el Señor, a pesar del momento que estemos transitando, nos está diciendo lo que es imposible, es posible para Dios. Ahí es donde Dios transforma, cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón y nos transmite algo que nos ha dejado, que se llama fe. Fe que es imposible, sin ella es imposible agradar a Dios. Quiero contarles una historia que está en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 3. Aquí nos encontramos con tres reyes en el cual debían enfrentarse en guerra contra los moabitas. Un pueblo que había reconocido que el Señor era su Dios, que Él estaba por sobre todas las cosas. Pero interesante que antes de enfrentar toman por sí solo una linda iniciativa, era buena, era muy acertada. Querían unir fuerzas para enfrentarse con el enemigo. Y ahí es donde por ahí muchas veces nos planteamos, Dios, hemos consultado con Dios, Dios está en este plan. Si bien son buenas las ideas, si bien son buenos los planes, pero aquí vemos que en ningún momento consultaron con Dios. Así que se unieron tanto el rey de Judá como el rey de Israel y el rey de Edom. Obviamente que quien estaba y había convocado era Jorán, el rey de Israel. Y lo vemos en la Biblia, una persona que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y hicieron un plan, diseñaron una estrategia. ¿Por dónde iban a ir? Bueno, vamos por el desierto. Aquí en el versículo 9 dice: entonces el rey de Israel fue con el rey de Judá y con el rey de Edom. Y después de dar un rodeo de 7 días de camino, no había agua para el ejército, ni para los animales que le seguían. Se encontraron en pleno desierto, sin agua para el ejército y sus animales. Hermanos, muchas veces van a venir estas dificultades. Muchas veces nos vamos a enfrentar con estos desiertos, desprovisto de un montón de cosas. Y ahí es donde por ahí nos azota el desánimo, los cuestionamientos, porque inmediatamente después de verse estancados en ese desierto, comenzaron los cuestionamientos. Y nace justamente de aquel rey que había iniciado toda esta estrategia. El rey de Israel. Quiero volver a repetir y reiterar porque el rey de Israel en ningún momento había consultado con Jehová.
Pero en el versículo 10 lo nombra a Dios, diciéndole: ¡ay! ¿Por qué el Señor ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab? Es interesante que muchas veces cuando nos vemos en aprieto, a pesar de no haber consultado con Dios, enseguida lo ponemos a Dios en medio. O tal vez somos de aquellos que inmediatamente culpamos a otros que nos llevaron a diferentes circunstancias, pero omitimos nuestra propia responsabilidad. Por eso es importante, aquí se puede ver a un rey de Judá llamado Josafat, que lo había acompañado, que lo había apoyado, y se dio cuenta de que necesitaban consultar con Dios. Y dice Josafat en el versículo 11, dice: ¿no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Y inmediatamente en el diálogo sale el nombre de Eliseo como un buen profeta de Dios. Y entonces ahí él da la iniciativa, la palabra del Señor está con él. Qué bueno es poder tener o rodearnos de personas que tienen una mentalidad abierta con el Señor. Qué bueno que siempre tengamos a alguien que inmediatamente en medio de las dificultades nos pueda decir: vamos a hablar con Dios. ¿Consultaste con el Señor? Vamos a hablar con Él. Bueno, fueron a ver a Eliseo, continúa la palabra, y en el versículo 16, Eliseo habla de parte de Dios. Y le dice: así ha dicho el Señor: hagan en este valle muchas zanjas, pues así dice el Señor: no verán vientos, ni verán lluvias. Sin embargo, este valle se llenará de agua y beberán ustedes y sus ganados y sus bestias. Quiero decirles que aunque no veamos el agua, no veamos el viento, no veamos las lluvias, no veamos la solución con nuestros ojos, quiero decirles que Dios estará obrando. Aunque no veas, quiero decirte que Dios seguirá obrando en tu familia. Aunque no veas una sanidad, Dios seguirá obrando en sanidad sobre tu vida, sobre aquellos que estás pidiendo. En el versículo 18 continúa y dice: aún esto es poco ante los ojos del Señor. También entregará en manos de ustedes a los moabitas. Ustedes destruirán toda ciudad fortificada y toda ciudad principal, talarán todo árbol bueno, cegarán las fuentes de agua y dañarán con piedras todo terreno fértil. Qué bueno que es nuestro Dios, porque muchas veces nos acercamos a Él pidiéndole algo determinado, pero Dios nos sorprende y Dios nos da mucho más de lo que nosotros pedimos y esperamos. Y así fue, y así se cumplió la palabra de Dios, porque el agua no solo sirvió para que calmen su sed, sino sirvió para confusión de sus enemigos. Porque en el versículo 22 dice: se levantaron muy de mañana, y cuando el sol brilló sobre el agua, los moabitas vieron el agua frente a ellos tan roja como la sangre. Entonces dijeron: esto es sangre. Sin duda los reyes han peleado entre sí y se han matado unos a otros. Ahora pues Moab al despojo. Y ellos descendieron creyendo que estaban victoriosos, pero se encontraron con una sorpresa: que Dios estaba con el pueblo de Israel, que Dios estaba con el pueblo de Dios, porque era su pueblo. Y hoy Dios, ese mismo Dios, está con tu vida. Aunque tal vez hiciste mal las cosas desde un inicio, pero Dios quiere mostrarte su amor, su misericordia, y quiere restaurar tu vida. Tal vez venís haciendo las cosas bien y me digas: pastor, vengo haciendo muy bien las cosas. Bueno,
Dios está con vos también. Y este desierto te quiere decir que Él también está con vos. Esta historia preciosa nos deja algunas enseñanzas que quiero transmitirles hoy. Se necesita lo que se necesita para lograr lo imposible. Primero entender que yo solo no puedo. Puedo tener miles de proyectos, puedo tener las mejores intenciones, puedo tener grandes estrategias, pero en realidad yo no puedo. Porque así el Señor me dice en Juan 15:5, permaneced en mí y yo en vosotros. Está extraído de una metáfora que hablaba acerca de la vid. Y el Señor les recalcaba, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separado de mí, nada, absolutamente nada podemos hacer. Cuando el enemigo te quiera susurrar en tu oído que vos no podés, acordate que si estás del lado tomado de la mano del Señor, acordate algo que a mí me marcó a fuego, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Él que nos fortalece. Y eso nos ayuda a seguir adelante. ¿Saben cuánta gente ha quedado en medio del desierto, en medio de su problema, diciendo yo no voy a salir, esto es imposible? No permitas que el desánimo te invada. No permitas que la frustración te quiera invadir sobre todos esos proyectos que tal vez vos tenías y que tal vez no habías incluido a Dios. Pero cuando lo invitamos a Él, que esté en medio de nosotros, que esté en medio de nuestros proyectos, Él comienza a obrar con poder. ¿Saben? El rey de Israel escuchaba voces donde le decían, ¿y ahora qué hacemos? Dios nos trajo hasta aquí para que nos muramos. Había entrado en desánimo. Y el desánimo es un pensamiento que destruye la esperanza. Y cuando no hay esperanza, nos rendimos. Pero el Señor en su palabra te dice, cobren ánimo. Salmo 31:24, cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Lo tercero que quiero decirte, necesitamos buscar la voluntad de Dios. Si le creemos a Dios, si Dios está en medio nuestro, Él nos dará lo que necesitamos. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El conformismo es un mal que muchas veces nos azota a nosotros como iglesia, como personas, como familia. El conformismo o el conformista dice no piensa en mejorar o cambiar su situación aunque lo necesite. Y saben, muchas personas viven conformes con su mala situación, a pesar de que necesitan cambiar, no toman ninguna iniciativa. Bueno, es lo que me tocó, ya está, es lo que me pasa. Pero Dios dice, no nos conformemos a este siglo, ni las cosas que pasen en este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, lejos del conformismo, Dios nos insta a transformar y renovar nuestra mente, nuestra comprensión de todas las cosas. Y así comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es aquí lo que vale. Cambio lo que quiero que Dios haga
Y escuche bien esto, cambio lo que quiero que Dios haga por lo que Dios quiere hacer en mí. Muchas veces le pedimos a Dios lo que tiene que hacer y Dios realmente nos quiere enseñar que Él quiere hacer cosas en nosotros. Porque su voluntad es agradable y perfecta. Finalmente, necesitamos sostener en medio de la dificultad o aún en los tiempos de bonanza, sostener nuestra confianza en Dios. Esperar con fe porque para Dios nada es imposible. Isaías 40:31 nos alienta y dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperamos en el Señor, si esperás en el Señor, tendrás nuevas fuerzas. Levantarás alas como las águilas, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Al enfrentar como cristianos en estos áridos desiertos, en estos problemas grandes, montañas que nos podamos ver enfrente nuestro, te puedo decir que el Señor Jesucristo nos hizo más que vencedores. No somos personas que somos derrotados por las circunstancias, aun cuando crean que estamos derrotados, porque en Cristo somos más que vencedores. No importa si te equivocaste, si no incluiste a Dios cuando hiciste ciertas cosas. Este rey se equivocó, no incluyó a Dios, pero en la mitad del camino, en medio de la adversidad, buscó a Dios, buscaron a Dios. Y lo interesante es que Dios les enseñó que le iba a estar con ellos si le invocaban. Tal vez hoy estés en medio de una adversidad y esta es la oportunidad para cambiar. Tal vez estés en medio de la adversidad y estás bien con Dios y estás convencido, convencida de que hiciste bien las cosas. Y no estás entendiendo un montón de cosas que te pasan, pero bueno, quiero decirte que toda adversidad es la oportunidad para probar nuestra firmeza, nuestra fe, nuestra confianza en Él. Y quiero decirte que no estamos solos en esta arena, en este desierto, porque realmente no puedo pasar por alto que está la presencia del Espíritu Santo en medio de cada uno de nosotros. Quiero decirte que su presencia nos fortalecerá, su presencia nos guiará y nos ayudará a llegar a la meta. Quiero despedirme diciéndote que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y te dé la paz. Te abrazamos con el amor del Señor y te decimos hasta pronto. Que Dios te bendiga. No está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. En las